Rachael Runyan. En el sur de California, algunos casos quedan grabados no solo por lo que ocurrió, sino por lo que faltó después: un nombre, una explicación, un arresto. La historia de Rachael Runyan pertenece a esa clase de tragedias que redefinen la conversación pública sobre seguridad infantil. Con el paso de los años, su desaparición y asesinato se convirtieron en un recordatorio persistente de lo vulnerable que puede ser un momento cotidiano, y de lo difícil que resulta reconstruirlo cuando los testigos son pocos y el agresor no deja un rastro claro. Rachael era una niña pequeña de Stanton, en el condado de Orange, California. Vivía con su familia en un entorno residencial típico de los suburbios de la época, donde los niños jugaban en los patios y en espacios abiertos cercanos mientras los adultos se ocupaban de tareas domésticas. Para quienes la conocían, era una presencia familiar y común, una hija, una vecina, una niña que apenas empezaba a construir recuerdos duraderos. No hay indicios públicos confiables de que su familia esperara una amenaza inminente, la rutina parecía estable y ordinaria. En una tarde de 1982, esa normalidad se quebró en cuestión de minutos. Rachael salió a jugar y se movió a corta distancia de su casa, en un contexto que la investigación describiría como un lapso breve y crítico. Cuando su familia notó que no estaba donde se suponía que debía estar, la ausencia ya no parecía un simple retraso. El miedo no apareció de golpe, se instaló a medida que los segundos se convertían en minutos y nadie podía decir con certeza cuándo fue la última vez que alguien la vio sin duda alguna. La reconstrucción cronológica, tal como se ha reportado públicamente, comienza con una actividad infantil común: jugar cerca de casa. Luego, un intervalo sin vigilancia directa, típico de la confianza barrial de entonces. Después, el descubrimiento de que Rachael no respondía y no estaba a la vista. Ese tramo es el más doloroso, porque allí se concentra todo lo que nadie puede precisar con total exactitud: quién la observó, si habló con alguien, si fue abordada, si caminó por su cuenta. Las autoridades y los medios coinciden en lo esencial: desapareció cerca de su hogar y no regresó. La reacción familiar fue inmediata y desesperada. Los adultos comenzaron a recorrer los alrededores, a preguntar a vecinos, a buscar detrás de casas, entre setos, en sitios donde una niña podría esconderse por juego o temor. En muchas desapariciones infantiles, los primeros minutos se llenan de decisiones rápidas: llamar o salir a buscar, esperar un poco o activar ayuda. En este caso, la alarma se encendió pronto: la ausencia no encajaba con la rutina. La comunidad, según reportes de la época, se movilizó con la energía típica de un vecindario cuando un niño no aparece. Las búsquedas iniciales fueron en gran parte no oficiales, hechas por familiares y vecinos antes de que el despliegue formal tomara control. Se organizaron recorridos a pie, preguntas puerta a puerta y revisiones de espacios accesibles. Esos esfuerzos suelen producir pequeñas piezas: una posible observación, un recuerdo borroso, una dirección señalada al azar. Pero también pueden contaminar sin querer un escenario o fijar una versión no confirmada. Aún así, para una familia, el impulso es inevitable: buscar primero, comprender después. Con el reporte de desaparición, la investigación formal se activó con intervención policial en el área de Stanton y el condado de Orange. Se tomaron declaraciones, se revisaron posibles rutas a pie y en vehículo, y se intentó establecer una línea de tiempo con lo que cada vecino creía haber visto. En 1982 no existía la red de cámaras privadas y registros digitales que hoy multiplican las pistas. La dependencia recaía en testimonios humanos, llamadas y patrullajes. Los investigadores trataron el hecho como una desaparición crítica, con el riesgo de un delito grave desde el inicio. Las primeras pistas públicas nunca formaron un cuadro coherente. En casos así aparecen versiones parciales: un auto que alguien cree haber visto, una persona desconocida en el área, una dirección sugerida por intuición más que por evidencia. Algunas menciones en medios a lo largo de los años hablaron de observaciones no plenamente confirmadas, pero los detalles concretos, descripciones verificadas y consistentes, no alcanzaron, según lo reportado, para identificar a un sospechoso único.
La ausencia de un relato sólido dejó espacio a la duda, demasiadas posibilidades y muy pocas certezas comprobables. Poco tiempo después, la historia dio el giro que la convirtió definitivamente en un caso de homicidio. El cuerpo de Rachael fue hallado en una zona distinta a la de su desaparición, en un lugar que sugería traslado y, por lo tanto, intervención de un tercero. Las autoridades determinaron públicamente que fue víctima de un crimen. El caso quedó clasificado como secuestro y asesinato. Para la familia, ese hallazgo no cerró nada, cambió la pregunta de dónde está, por otra igualmente insoportable, quién lo hizo y por qué, y la convirtió en una espera sin final claro. A partir de allí, las teorías principales se volvieron inevitables y los investigadores tuvieron que evaluarlas sin dejarse arrastrar por la especulación. La hipótesis central fue la de un secuestro por un agresor oportunista, alguien que vio a una niña momentáneamente sola y actuó rápido. También se consideró, como en la mayoría de estos expedientes, la posibilidad de un agresor con conocimiento del área, capaz de moverse sin ser detectado. No hay base pública confiable para sostener una fuga voluntaria o un accidente. La conclusión de homicidio hizo que esas opciones quedaran fuera del marco principal. Los obstáculos se apilaron con la lógica cruel de los casos antiguos. La evidencia física disponible en 1982 era limitada y cualquier rastro forense dependía de técnicas de la época, del estado del cuerpo al ser hallado y de la preservación adecuada de muestras. Las declaraciones de testigos, además, tienden a erosionarse con el tiempo, recuerdos que se deforman, certeza que se vuelve rumor. La presión mediática puede ayudar a generar llamadas, pero también introduce ruido y falsas pistas. Y cada día que pasa reduce la probabilidad de localizar al responsable por métodos tradicionales. A lo largo de los años se habló de nuevos esfuerzos investigativos y de la posibilidad de reexaminar evidencia con técnicas modernas, una práctica común en casos sin resolver. Sin embargo, en la información pública disponible hasta mi fecha de corte no aparece un anuncio oficial concluyente de identificación y procesamiento del agresor. Tampoco hay, en registros ampliamente divulgados, una resolución judicial que cierre el expediente con una condena. El caso se mantuvo en la memoria colectiva precisamente por esa combinación, un hecho esclarecido en su naturaleza criminal, pero no en su autoría. La difusión en medios amplificó el impacto nacional. Programas de televisión, notas retrospectivas y espacios dedicados a personas desaparecidas o asesinadas presentaron la historia como un ejemplo de vulnerabilidad cotidiana. Ese enfoque ayudó a mantener vivo el nombre de Rachael y a recordar que detrás de cada expediente hay una vida interrumpida. También generó un fenómeno frecuente: el público intenta completar lo que falta con suposiciones. Entre campañas de concientización y discusiones sobre seguridad infantil, el caso se convirtió en referencia cultural y social, con el riesgo constante de desinformación alrededor de detalles no verificados. En cuanto al estado del caso, la caracterización más prudente, con base en lo públicamente documentado hasta 2025 a 2008, es que permanece sin una resolución judicial confirmada y, por lo tanto, efectivamente abierto o no esclarecido en términos de autor identificado públicamente. Las agencias suelen mantener expedientes de homicidio activos aunque pasen décadas, especialmente cuando existe la posibilidad de reanálisis forense. La falta de anuncios oficiales concluyentes no significa ausencia de trabajo, pero sí limita lo que puede afirmarse con rigor. En historias así, el silencio institucional no siempre refleja inacción, a veces refleja prudencia. Las consecuencias emocionales son permanentes. Para la familia, el tiempo no cura una ausencia de justicia, solo cambia su forma. La comunidad que participó en búsquedas y vigilias suele cargar una mezcla de culpa y temor retrospectivo, la pregunta de si alguien pudo haber visto algo más, si una puerta cerrada a tiempo habría alterado el desenlace. Para los investigadores, el caso se vuelve una carpeta que regresa una y otra vez al escritorio, especialmente cuando nuevas técnicas prometen reabrir caminos. Cada revisión implica volver a mirar lo peor de un día específico. Con el paso de las décadas, la incertidumbre se transforma en un tipo de paisaje, un hecho fijo, una niña asesinada, rodeado por un vacío, ¿quién fue?, que nadie consigue rellenar con pruebas suficientes.
La memoria pública mantiene el nombre, pero la justicia requiere algo más que recuerdo, requiere evidencia, procedimiento, una imputación sostenible. En esa tensión vive el caso de Rachel Runyon, sostenido por archivos, testimonios antiguos y la esperanza de que una pieza olvidada, una muestra preservada o una confesión tardía cambie el curso. La historia no necesita adornos para ser comprendida. Una vida corta terminó por un acto criminal, y lo que siguió fue una búsqueda larga, interrumpida por pistas incompletas y límites de su tiempo. Si el caso sigue abierto, las autoridades suelen pedir que cualquier persona con información verificable, un dato de 1982 que nunca se compartió, una observación concreta, un vínculo documentable, contacte a la policía local o a la unidad correspondiente de casos sin resolver. Lo demás, para el público, es observar con sobriedad cómo un solo crimen puede dejar una pregunta viva durante generaciones. Y así llegamos al final del caso de hoy. Algunos misterios encuentran respuestas y otros siguen esperando a que alguien conecte las piezas correctas. Si quieres seguir explorando crímenes, teorías y enigmas que aún desafían a la justicia, no olvides seguirme. Cuéntame en los comentarios qué teoría te convence más. Gracias por acompañarme. Y recuerda, no todos los casos tienen un final, pero cada detalle nos acerca un poco más a la verdad.